Hoy en Impulso Creativo nos acompaña una mente que ha dedicado su carrera a entender algo que todos vivimos, pero pocos realmente comprenden: cómo funcionan las personas dentro de las organizaciones y cómo transformar esa dinámica para generar crecimiento real. Ella es Claudia Samaniego Herrera, fundadora y directora de Acares, una consultoría enfocada en el desarrollo de equipos, líderes y organizaciones, con impacto en más de 50 empresas dentro y fuera de México. Psicóloga de formación, con estudios de posgrado en gestión organizacional y psicología del trabajo, Claudia ha trabajado en procesos de transformación en distintos países, acompañando a empresas a evolucionar sin perder de vista lo más importante: las personas. Hoy vamos a hablar de liderazgo, cambio, propósito y de cómo construir organizaciones que crezcan de la mano con la vida de quienes las conforman. Clau, buenos días, ¿cómo estás? Hola Mau, muy bien, estoy muy contenta de compartir este espacio contigo. Qué gusto estar aquí en este pequeño espacio. Y pues vamos a empezar con las preguntas, si te parece. Claro, sí, ¿Vale? gustosa. Clau, si no te dedicaras a lo que te dedicas ahorita, ¿qué te hubiera gustado hacer? Es una pregunta que te voy a contestar desde muchos lugares. Ujú. Yo recuerdo en la primaria, probablemente alguna de las personas que tal vez escuche eso eh, también estuvo en esos años, nos hicieron alguna vez redactar una como biografía de qué quieres ser de grande en un libro que se llama Ellos también cuentan. Y yo contesté de todo. Yo quería ser estilista, quería ser doctora y quería ser bombera, me parece. Bombera. Sí, o sea, nada tenía sentido. Eh, y fue eh, yo creo que como por la preparatoria, Ujú. cuando creo que tuve mis amigos más cercanos, empecé a tener noviecito, que me empezó a interesar la Ujú. parte de las personas, como qué estará pensando, o si yo le digo tal cosa, cómo reaccionará. Claro. Entonces, empezó a ser interesante esta parte de entender Ujú. em, a las personas, tal cual su mente. De ahí me empecé a creer, porque lo escuchaba, que era buena escuchando, que era buena entendiendo, y entonces hice match y dije: "Ah, yo creo que psicología es lo mío". Ujú. Y de hecho, antes de entrar a la carrera, yo decía: "No, pues que mi vida va a ser padrísima cuando entre a la licenciatura, me va a encantar, porque psicología es lo mío". Entonces, si Ujú. ahorita me cuesta trabajo hacer una tarea de química, por Ujú. ejemplo, en la universidad no me va a costar trabajo nada, porque todo me va a gustar muchísimo. Y, pues, bueno, ya una vez entrando a la carrera, bueno, más bien terminándola, porque fue Ujú. como hasta que la terminé que tuve esta sensación, em, me quedé un poco insatisfecha, Okey. digamos, de que todo el conocimiento que pude recolectar, o sea, no solo por la disciplina, sino seguramente también por mí, no acabó siendo como tan tangible, tan Ujú. objetivo como yo lo quisiera. Psicología, pues, a fin de cuentas, es una ciencia social, una ciencia humana, los paradigmas llegan a ser contradictorios, Claro. confusos, por ahí un poco, flexibles, y me di cuenta que yo soy una persona a la que le gusta más que, o sea, saber que si sí es negro, sí es negro, así. Okey, como metódica también, ¿no? Ajá, sí, más Ujú. hacia eso. Eh, entonces, ahora, específicamente con lo que hago ahorita, que sí es trabajo desde la psicología organizacional, pero mucho está detrás la parte en que administro lo que sucede. Ujú. Creo que la mayor satisfacción la encuentro en la parte de administrarlo, de Claro. hacer la estrategia, de decir, bueno, voy a mover el peón y entonces tal cosa pasa con el alfil, que soy pésima en el ajedrez, pero me Pues, gusta. buena Entonces, referencia. esta parte como de la estrategia, de mover las cosas, tras bambalinas y ver que funcionan, Ujú. esa es la parte que, al menos ahorita, estoy descubriendo, me gusta muchísimo y es hacia lo que creo te puedo dar una respuesta. Pero Okey. te platiqué el periplo anterior, toda esta trayectoria, como en un ánimo de compartirte, al menos desde mi percepción, que las cosas van cambiando, Ujú. que uno mismo se va adaptando, que nuestros gustos, nuestros intereses van cambiando, y creería que lo importante es, pues, explotarlo, ¿no? Si yo quería Claro. ser estilista a los 8, pues, te aseguro que yo peinaba todas mis muñecas con mucho ánimo, ¿no? Ahorita, estoy descubriendo que me gusta esta parte de planear, de la estrategia, y lo estoy haciendo lo Muy bien. mejor que puedo. Y, pues, a lo mejor ya en 10 años, me va a gustar algo diferente y también lo Ujú. voy a hacer con todo el empeño posible. O sea, digamos que desde pequeña tenías como este impulso, a lo mejor, porque siento que
en la mente juegan muchos como factores al momento de querer cambiar, ¿no? Como dices tú, cuando era pequeña me gustaba peinar a mis muñecas y estilismo. Ujú. Y me gustaba, no sé, jugar con crayolas a artista, ¿no? Estilismo suena pésimo, pero sí. Ajá. ¿Por qué suena No, pésimo? bueno, pues es que no tiene nada que ver con lo de ahorita, ¿no? Pero sí, No, sí, sí, es, sí. es la referencia. Ajá. Claro. Ujú. ¿Y en qué momento, bueno, ya me platicas un poquito de eso, pero más a profundidad, ¿y en qué momento te diste cuenta que realmente las personas te llamaban como al conocimiento de saber qué piensan, o a lo mejor apoyarlas, a lo mejor en alguna situación complicada? O sea, Ujú, ¿qué momento te diste cuenta que realmente era tu camino en ese momento? ujú, ujú. Pues sí, efectivamente fue como en los años ya adolescente, un poquito más crecidita, como por Ujú. la prepa. Por un lado, lo que te platiqué de que empecé a tener relaciones interpersonales más cercanas fuera de mi familia, como Claro. la primera vez que te enamorabas, o esos Ujú. amigos que de verdad dices, no, pues sí, o sea, sí eres mi amigo, o la vez que te traicionan por primera vez, yo que sé, lo que sea. Entonces, el de empezar a tener emociones más fuertes, Ujú. pues a mí me abrió la puerta a querer entenderlas más. Y, y por otro lado, como profundizando un poquito más en la respuesta, pues al mismo tiempo al yo crecer, Ujú. entender emocionalmente otras cosas, pues empiezas como a armar el rompecabezas de lo que pasaba en tu casa y no Ajá. entendías así Claro. como, ay, mis papás se peleaban y yo creo que era por esto. Y empezando a querer trazar la ruta hacia lo que hago ahora, Ujú. empezar a pensar en cómo mis papás llegaban de trabajar, así como, ay, por eso mi mamá siempre llegaba de malas después de tal cosa, ¿no? O por eso mi papá se tenía que ir corriendo, o por eso en la comida solo hablaban de su jefe, o sea, como empezar a ver, empezar a entender Ujú. que ciertas partes de nuestra esfera social son totalmente importantes, Ujú. es lo que me empezó a dar ánimo. Y pues ya localizado en el trabajo, vuelvo a decir lo que es a lo que me dedico ahora, pues captó un lugar muy importante porque pues yo siempre vi a mis papás trabajar Claro. muchísimo, mis papás así como centro del universo, Ujú. entonces de ahí surgió el interés. Okey, muy bien. Me gusta esta parte porque siento que veías a tus papás como un ejemplo a seguir 100% y querías como la misma forma entender el por qué trabajaban muy constantemente, ¿no? O sea, tú Ujú, veías como de: "Ah, llegan tarde, pero, o sea, pero ¿por qué no?". ujú, ujú. Y ahorita trabajas directamente con líderes dentro de tu empresa, ¿no? Bueno, para quien no conozca, platica un poco más de tu empresa para Claro, que sepan a qué te dedicas y qué es lo que haces actualmente. sí. Pues, actualmente yo dirijo una consultoría que fundé Ujú. hace 5 años, y cuando digo fundé, es como la primera piedra de idea, ¿no? Ujú. Ya que las cosas comenzaron a funcionar como son ahora, están cerca de ser 3 años. La consultoría se llama Acares Desarrollo Organizacional. Mi Ujú. momento de comercial es que lo pueden encontrar como acaresconsultoría.com. Y lo que hacemos es tal cual el enfocarnos en las personas Ujú. para el desarrollo de las organizaciones. Y de Claro. una manera muy específica, ya sea lo pragmático, estamos muy puestos sobre la integración de las personas y las buenas relaciones de las personas en las organizaciones Ujú. por medio de team buildings, por ejemplo, o capacitación en habilidades blandas o programas de desarrollo de equipos un poquito ya más a largo plazo Ujú. que tienen que ver un poquito con gestión del cambio, change management. em, y bueno, en toda esta estructura de lo que hacemos, pues está como el centro, Mm. las personas, y que una vez que ellas estén bien, entonces seguramente los negocios van a prosperar. Claro, siento que ligaste perfectamente tu carrera con la parte empresarial, ¿no? Dices que te dedicas a Ujú, la organización bueno, psicología organizacional, ¿no? ujú. Digamos que la carrera que estudiaste fue psicología en general o fue enfatizada a No, no, empresas. no. La licenciatura es psicología tal cual. Yo Ujú. estudié en la UAP, nuevamente mi comercial, amo la UAP. En la UAP psicología es Ujú. general. Okey. Y de hecho, estas actividades extraescolares en las que yo siempre estaba ahí picando piedra a ver a dónde me metían, iban hacia la neuropsicología, que es Ujú. de hecho hacia donde está el posgrado en la universidad y demás. ¿Qué es esta parte? Pues tal cual como lo suena de las estructuras cerebrales que Ujú. sostienen nuestros comportamientos. Em, ¿Qué pasó después? Pues se terminó la carrera. Ujú. Yo tuve
En la parte familiar un quiebre muy fuerte justamente cuando pasó la carrera, cuando terminó la carrera y lo que seguía era buscar prácticas. Entonces, aunque a mí me llamaba la atención de primera instancia toda esta parte neuropsicológica y demás, en ese momento fue como ya, que pase lo que tenga que pasar, tengo que buscar prácticas. Y afortunadamente las encontré en la parte de recursos humanos en una empresa automotriz. Y la verdad, te lo vuelvo a decir, sin conciencia de si yo lo quería o no lo quería. Ajá, claro. Fluiste. Fluí y dije, no, lo tengo que hacer, pues no tengo cabeza para nada más. Y me fui para ese lado. Y estando ahí, afortunadamente, pues es una combinación de muchas cosas. Fue un ambiente muy próspero para aprender, te encuentras con las personas adecuadas. Vuelvo a decirte, tenía un momento emocional complicado, entonces era como volcarme a que eso sí me saliera bien. Entonces las cosas empezaron a funcionar. Pero también las preguntas, al estar justamente insertada ya en un ambiente laboral igualito en el que estaban mis papás, porque mi familia siempre había trabajado en la industria automotriz, empezaron a caer los veintes, ¿no? Como de, lo que te decía hace un momento, por eso mi mamá llegaba enojada, ¿no? O, ay, por eso le preocupaba esto. O, así son las personas a la hora del trabajo. Entonces, empecé a entender, reflejándolo siempre con lo que pasaba en casa, con mi familia. Y entonces, para mis emociones, empezó a quedarse corto lo que yo hacía en la parte de recursos humanos. Ya después me contrataron, dejé de ser practicante, pero igual empezó a quedarme corto, como... Ya. Quieres aportar más, ¿no? Sí, como esto como que siento que no estoy cambiando el mundo haciendo la nómina, ¿no? O sea, no está pasando nada diferente. Y yo creo que afortunadamente, o tal vez desafortunadamente, quién sabe, siempre, eso sí, he estado como muy atenta a buscarle sentido a lo que hago, o sea, que sí, de manera pequeñita, de alguna manera, que trascienda para algo. Entonces O sea, sentí, por eso trascender, ¿es para ti o para alguien más? eh, O a las dos. para las dos, sí, o sea, a lo mejor, ¿ves que pienso a qué te podrías referir con trascender para mí? Y no sé cómo podría entenderlo. A lo que me refiero es que funcione, o sea, que le sirva, que haga del mundo un mejor lugar, ¿no? Aunque suene muy romántico, o sea, que sí de verdad funcione, o sea, que, que aporte algo a alguien. Y, y entonces te digo, me empezó a hacer como insípido, decir, bueno, sí, ya puse a los cumpleaños del mes en la pared, entonces ¿ahora qué? Y, y eso de la mano de todo lo contrario que me dijiste ahorita, la verdad es que decir que mis papás fueron el ejemplo que yo quería, no era exactamente eso, porque ellos trabajaban así, de verdad, así mucho, mucho, Ok. mucho, mucho. Y yo era la típica niña que era al festival del Día de las Madres y nadie iba, Ya. como, entonces no quería eso. Así que esa combinación entre querer proyectar una mejora en la calidad de vida de las personas que trabajan, por lo que yo vi en casa, y al mismo tiempo querer hacer que el trabajo no sea una limitante para vivir mi vida, fue esa fusión Ya. mágica que dijo, bueno, tu trabajo está padrísimo, pero ya me voy. Déjame, voy a picar piedra al otro lado. Y así comenzó. Te digo, todo este viaje hace como más o menos 6 años, funcionando ya que tú me hayas encontrado en algún punto y me digas, Clau, ven a platicar, Claro. hace más o menos 3. O sea, realmente es un camino muy largo para... Terrible. O sea, seguramente vas a tener algunos afortunados sentados en esta silla que te lo van a platicar de una manera más mágica, más amena, más fácil. Pero a mí esos primeros 3 años, o sea, sí me costaron, yo creo que, no sé, de los 365 días que tiene el año, 300 yo acusarme preguntando qué estaba haciendo con mi vida, así como... Claro. O sea, por ella con la empresa directamente. Pues Ah, ya con esta idea de emprendimiento Ya. y 2 que 3 cosas hechas, pero que en realidad no estaban jalando para demasiado. Así como, o sea, ¿por qué esto tiene sentido? O sea, funciona, o sea, es dar topes con pared eh, en mi familia, la historia de mi familia para nada es que alguien haya querido emprender o tener algo propio. O sea, siempre ha sido ay, qué bueno, ya conseguiste un trabajo con prestaciones y contrato indefinido, Sí, triunfaste claro. en la vida. Sí, sí, sí. Y pues sí, yo creía eso. Y de hecho mi familia lo sigue creyendo, así que siempre es como, ay, sí te está yendo bien, ¿verdad? Así como, ¿todo chido? Sí, todo bien. Así que la incertidumbre siempre ha estado presente. Afortunadamente ahora, pues
pues ya con pruebas que dicen, bueno, sí estamos bien, pero al principio fue muy, muy complicado. Sí, es complicado. Siento que, bueno, sí es importante lo que mencionas porque mucha gente, bueno, muy poquita gente no le cuesta. Porque tiene la parte monetaria, tiene el apoyo de a lo mejor conectes, tiene mucho soporte para poder empezar, ¿no? Poder arrancar. Pero la mayoría de los mortales realmente nos cuesta como este trabajo de arrancar, simplemente arrancar, es muy es complicado, justo por lo que mencionas, ¿no? Tener un trabajo estable, tener como la parte de estabilidad socialmente correcta, es, digamos que todo para familias de antaño, ¿no? Y sí tener este pensamiento de querer emprender es complicado, a lo mejor la gente, la familia lo ve como no algo imposible, pero se preocupan, es por eso como de mejor consigue un trabajo, mejor vete por algo más fácil, ¿no? En tu caso, tu familia, ¿cómo tomó este acercamiento al emprendimiento? Porque vienes de una familia que no tiene. Sí, que para nada. Pues cuando yo les compartí la decisión de que iba a renunciar, se las compartí como un mes antes más o menos de hacerlo. Y me acuerdo que me marcaban por teléfono de, ¿ya lo hiciste? Y yo, no, pues no, piénsalo. De verdad me marcaban mucho que no lo hiciera. Y una vez hecho, pues sí fue como el trago amargo de, ay, sí como, ¿y ahora qué vas ¿Y a ahora qué hacer? vas a hacer? Y lo entiendo, o sea, la verdad, creo que es mucho más fácil romantizar el emprendimiento cuando no estás dentro Claro, que 100%. ya una vez que lo estás, o sea, ahora aquí que, pues o sea, yo ya casi estoy segura que aquí me voy a quedar toda mi vida en este camino pues, hacerte tus propios medios de vida y de trabajo, pero la verdad es que no es la única manera de vivir ni la mejor, o sea, Claro. está muy romantizado ahorita como, ay, emprende, haz lo tuyo, y creo que es más bien una moda que hasta puede llegar a ser económicamente Sí, peligrosa. justo. No es necesario, o sea, para tanto se puede vivir súper bien, tú siendo un colaborador de una empresa, establecida, como igual, y aportas mucho más a la sociedad siendo un colaborador de una empresa establecida, que teniendo este genio aquí emprendedor sin ningún sentido, que dice: "Sí, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro", pero que en realidad no tiene ningún propósito. Entonces, desde esa parte entiendo la duda y el miedo de mi familia, porque a lo mejor yo internamente sabía lo que quería, pero es muy fácil no saberlo o no Claro. tener las herramientas para hacerlo. Y ciertamente, al principio yo no tenía ni las herramientas ni el camino bien claro, porque yo me fui por muchísimos lados, erráticos antes de llegar a un camino que tanto me diera a mí como le diera ahora a otras personas. Claro. Y para poder llegar a ese camino solamente, o sea, lo único que funciona y seguramente de este punto en adelante en esta grabación es hacia donde me voy a ir, lo único que sirve es la constancia. Y pues creo que es fácil perderla y entonces ahora sí no aportar para ningún lado. Así que Claro. ojo con esas ganas de siempre estar emprendiendo, ¿no? O Sí. sea, tienen que analizarse. Antes de continuar con la parte del emprendimiento, mencionabas que estabas, pues renunciaste a tu trabajo, ¿no? Cuando renunciaste, en tu cabeza ya tenías como la estructura de la empresa, cómo empezar, algún conecte con quién empezar, o fue como de, bueno, a ver qué sale. No, no. Tenía el plan de entrar al primer posgrado que estudié, que yo sabía que estaba, que tenía la beca del CONACYT y dije, bueno, sí o sí voy a entrar, sí o sí voy a tener 2, 3 pesitos al mes que me van a Claro. ayudar a esto, pero no, la verdad es que yo renuncié en enero del 2000. ¿Cuándo fue la pandemia? En 2019, 19-20. Yo renuncié 2 meses antes de que explotara la pandemia. Ok. Órale. Y pues claramente no es ningún buen momento para dejar de tener tu trabajo estable. Así como, ¿por qué? Em, y gracias a, yo diría, buenas compañías, a compañías críticas, me di cuenta que yo había renunciado a lo tonto. O sea, no, afortunadamente sí con ahorros, o sea, ahorré muchísimo para poder sentirme tranquila de no le voy a pedir nada a nadie. Ahorré con este plan del posgrado que me iba a seguir dando dinero, pero la idea de negocio que yo tenía era mala. O sea, no era Cares, era otra idea de negocio. Era una Cares diferente. Ok. Era una Cares distinto. Y mal estructurado estratégicamente, ¿no? No iba a ser un negocio nunca.
O bueno, se intentó y no lo fue. Em, te comentaba, gracias a compañías que en su momento llegaron a ser como molestas, de, ay, es que ¿por qué no te gusta nada de lo que hago casi casi? Pero Ya. esa criticidad, espero estar usando bien la palabra, o criticismo, mm, Ah, crítica. esas críticas, em, sí surtieron efecto. Entonces, el estar cuestionando que sí funcionó, que no, Ujú. em, sí, no sabía que lo que hacía bien, pero pues el vicio de andarse autopreguntando funciona. Guau, o sea, digamos que tenías la mentalidad de un concepto como Dakar, decías que como a lo mejor prematuro, ¿no? Sí, Y lo viste como construyendo conforme pasa el tiempo. ¿En qué momento o cuál fue como tu primer cliente que dijiste, ¿sabes qué? A lo mejor funciona y lo intentamos Ujú. y todavía sigue la constancia? Ujú. La idea de Acares al inicio Ujú. era sí acompañamiento, sí capacitación, sí integración, pero la verdad es que no estaba orientado hacia organizaciones, sino que Ujú. estaba orientado hacia escuelas. Okey. Bueno, las escuelas son organizaciones, ¿no? Pero Ujú. estaba muy enfocado O sea, ¿más solamente para niños o para maestros? para maestros y para padres de familia, Okey, ya. en este afán de aportar desde otro lado. Ujú. Y más que esa aspiración estuviera mal, lo que estaba mal era tanto el no reconocimiento de lo que yo ya sabía hacer, Ujú. que era la parte como organizacional, como el no tener, o sea, lo que yo estaba pensando era un negocio B2C, el Ujú. el decir casi, casi como: "Tú, padre de familia, ten, te vendo un curso", Ujú. em, y pues sin reconocer que yo ya tenía experiencia en capacitación en las empresas Ya. y que de cierta manera yo ya lo había hecho Ujú. unos cuantos años antes. Eh, por ahí, te digo, raspada de rodillas sin ningún sentido, hasta que ya fue como reconocer, a ver, Clau, tú lo que sabes hacer es más bien un poquito más orientado para acá. Eh, Críticas que dijeron, ese negocio B2C no va a funcionar, o sea, el flujo de dinero que vas a tener no va a ser el Justo. óptimo. Entonces, muévelo, ¿no? O sea, lo que tú sabes, en lo que ya sabes que eres buena Ujú. y que sea B2B. Y Y pues ahí, así, como armándolo así, haciendo el draft literalmente con lápiz y papel. El primer cliente que creyó, que apenas compartía, que no sé cómo creyó, porque, o sea, yo tenía de verdad, puro humo, Ujú. fue, ellos querían un team building, Ujú. fue de Monterrey, Okey. que se iban a venir a Puebla para unirse con las personas de Puebla, pero estaba auspiciado por Monterrey. Ujú. Y pues, yo no sé ni cómo. No sé ni qué publicidad pagué, no sé ni no sé cómo, pero me hablaron, y yo superemocionada, así cotizando al aire, porque yo no tenía nada de material, como solo decía: "Yo creo que esto me costaría esto", Okey. cotizando al aire. Em, y mientras la cotización fue avanzando, me acuerdo que me decían, ¿puedes pasarnos, dirección de la oficina? Y yo, es como, no tengo, ¿no? Pero inventada ahí, pasando algo. O puedes pasarnos fotos de eventos previos. Y obviamente no tenía eventos previos, pero yo Ujú. ya había hecho capacitación, ¿no? Claro, y En- tenías foto de eso. y tenías foto, y pues ahí estaba yo, ¿no? Y, Ujú. y la seguía haciendo como consultor externo, no con mi propia marca, pero la seguía haciendo. Ujú. Entonces, pues hacia eso me iba. Y pues sí, ¿cómo dicen? Fake until make. Ujú. Entonces, pues, yo fingí todo lo que pude. Y pues lo importante, eh, hay que reconocer lo que se tiene que reconocer, es que pues fingido y todo, pero a la hora que llegó el día que se tenía que hacer, Ujú. aunque yo antes no tenía nada, de la nada había un equipo, de la nada había material, de la nada había una estructura a lo que íbamos a hacer, Ujú. y se hizo. Y pues de ahí yo recuerdo que las chicas que me acompañaron esa vez, todas mis amigas que me echaron porras de sí, claro, tú puedes, les dije, tomen todas las fotos del mundo. Y pues tomamos todas las fotos del mundo que se pudo y de ahí pues hicimos que ese evento parecieran como 10 Claro. y entonces, ¡pum! Y pues a partir de ahí han ido cayendo más y más cosas. A veces a buen ritmo, a veces desacelera y me fue muy triste, pero por ejemplo, ahorita, Ujú. en este momento, te puedo decir que estoy contenta con lo que el equipo está generando. Claro. En primera, porque ya te digo, equipo, me encanta la idea de que ya no sea solo yo, Ujú. como que ya haya más personas.
y que es el primer mes del año y estamos afortunadamente con muchísimo trabajo y ese es un alivio de sí, o sea, Claro. de esto no fue una tontería, de no estás jalando gente a hundirse contigo, más bien estás jalando a gente para que todos prosperemos. Y pues yo creo que las mayores satisfacciones que tengo ahora. Qué padre. Me gustó mucho lo que comentabas, que fue que no sabes qué publicidad pagaste, pero se dio, ¿no? O sea, cuando fue ese momento de creyó en ti, tú metías redes sociales, tú metías anuncios, tú metías de todo, Uy, sí, sí, ¿sí? sí. Eso de la publicidad es un temazo, de verdad. O sea, es todo, al menos en este negocio ha funcionado muchísimo. Lo primero que se hizo hace muchos años pues, fue claramente hacer las redes sociales. Claramente, pues en ese punto yo tenía que hacer con 10 pesos todo lo que se podía, entonces era hágalo usted mismo. Ujú. Así que me pagué un curso de esos de Creana o de Doméstica Ujú. para hacer tus propios sitios web, otro curso para llevar tus Google Ads, Ok, otro curso para llevar tus Facebook Ads. O sea, yo en eso de los de 2022, yo sabía de todo, ¿no? Mal sabido, pero lo sabía. Entonces, pues ahí, o sea, ahí yo hice el primer sitio web, yo hacía las primeras campañas de Facebook, yo hice las primeras campañas órale. de Google. Si me preguntas ahorita cómo, o sea, esa información mi cerebro ya la desechó. O sea, se dio cuenta que no era buena y la desechó. Pero en su momento, pues, de un poquitito de impulso funcionó. Eh, no voy a decir que lo hagan, pero si lo hacen, páganse sus cursos e intenten Sí. hacer lo mejor posible. Pero la verdad es que ya, yo me daba cuenta que estaba perdiendo mucho tiempo en hacerlo algo que yo no sabía hacer. Ujú, Lo estaba haciendo mal hecho. ujú. Y, por ejemplo, le estaba metiendo dinero a las campañas de Google, que son, al menos actualmente, las que más onerosas son para nosotros, y en ese momento también lo eran. Le estaba metiendo a las campañas de Google y no estaba generando de verdad lo que estaba generando. O sea, yo ahí como que quería ver mis KPIs, así de cuánto era el ROI, así. No podía, o sea, de verdad no podía. Pero algo pegó, o sea, te digo, llegó este cliente, ¿no? Sí, Y clientazo. sí, funcionó, o sea, nos dio los primeros pesitos y ya con esos primeros pesitos empezó este ciclo actual en el que vivo, que es recibir dinero y sacarlo otra vez para que Claro. crezca Cares. Y de lo primero que se hizo fue ya pagar un proveedor bueno de que nos llevara todo esto. Y las redes. De las redes, sí. Ujú. Actualmente, la manera en que se mueve, el principal motor es Google Ads, Ujú. obviamente llevado por un proveedor externo. Hace como unos cuantos meses empezamos a meterle otra vez a la publicidad de Meta. No lo hacíamos porque el negocio es B2B, Claro. entonces es mucho más fácil que se mueva por ads. Ujú. Pero la verdad es que en estos meses que estamos empezando a meter a Meta, está funcionando muy bien. Ujú. Seguramente por el esfuerzo que está haciendo el equipo en que las redes estén alimentadas y demás. Y vamos a incursionar ya con un poquito de venta en frío y pues ver por ahí qué funciona. Excelente. Ujú. O sea, y fuiste de las que realmente, dices tú, empezaste tú solita y hiciste todo para que Todo, creciera, ¿no? todo, sí. O sea, no sé, no me acuerdo de nada, pero todo lo hice. Hay una filosofía que no me acuerdo quién la compartió, que es que un líder tiene que aprender por lo menos poquito de todo para que no te hagan chanchullo al final, ¿no? Porque siento que si es como llega a lo mejor un experto en ads, te dice, ¿sabes qué? Te pago, me pagas, no sé, 100,000 pesos y llegas tal persona, ¿no? Es como de, no, a mí no me engañas, es así no funciona eso porque yo vi en mi curso de Creana tal cosa y no funciona así. Sí. Y este conocimiento que tú tuviste como empíricamente o muy escuetamente, ¿lo compartiste con la parte de tu equipo? Pues actualmente quienes llevan redes es un equipo externo, o sea, Ujú. es un proveedor externo que no está directamente ahí, Una agencia. una agencia. Ujú. Em, la parte de alimentar las redes, o sea, Ujú. bueno, la parte monetizada la lleva un externo, pero la parte de alimentar las redes sí es interna. Ok, Y sí, efectivamente, de hecho, ese cursito que yo tomé, después hice que todas lo tomáramos, así como otra claro. vez. Sí. Y la dinámica era como, ven su capítulo de Doméstica el lunes y el martes lo comentamos todas. Órale. Em, que yo sé que es información muy básica, ¿no? Pero Ujú. era como, en este nivel es lo que Tenemos es. que Sí, estar, como claro. casi, aquí está el embudo Ujú. de, seguramente tú sabrás más, el embudo de De venta, mercadeo. hay diferentes tipos de publicidad, la informativa, la ta, 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 ta. Entonces, esas cositas básicas, Ujú.
sí fue como, aquí nos manejamos. Claro. Pero ciertamente, ahorita, aunque yo comencé esas redes, ahorita ellos saben mucho más de esas redes que yo, ¿no? El equipo. Y también, respondiendo con estas frases típicas de liderazgo, dicen que un bully es el que se llena de gente que sabe más que ellos o que es mejor que ellos. Y sí, efectivamente yo, o sea, mi magia, te digo, es ser perseverante. De ahí, la talentosa son las otras personas. Y decías que llegó y empezaste dando este ¿Team building? team building y tenías un equipo para este team building. No, ¿O fue solita? no, en ese team building, cuando ese team building fue, era yo y mis ilusiones. Pero claramente, pues un team building ya eran como 50 personas, no puede ser, no lo podía llevar yo sola. Bueno, al menos no en la manera en que lo trabajamos en Acares, que nos enfocamos en que la gente esté atendida y que no lo dejemos, Claro. no, que sí, pues que siempre haya como un facilitador con ellos. Y en ese momento fue un equipo improvisado. Como te comenté, le hablé a algunas amigas, así como, ayúdame, por favor. Obviamente pagándoles, ¿no? Pero pues, por favor, ven. Y así salió. Y ya ahorita empezando a hablar de personas que, o sea, que creo que hacia ahí va la pregunta. Somos recientemente 4. O sea, o sea, es una pymecita, así un bebito. Pero pues ya, con mucha más idea de pues ya apropiándonos de todo el proceso, ¿no? Claro. Ya no es como que, ay, yo sé todo y nomás tú a ti te dejo esto. Ya más bien, o sea, es como que ellos me dicen, hice esto, ya, maravilloso. Y cuando tenemos eventos muy grandes, vuelvo a decirlo, porque tenemos que atender a grupos pequeños para que sea de calidad, pues ya también existe como un grupo de facilitadores externos, pero cercanos a Cares, que ya se saben la metodología de cómo trabaja. Y dentro de ese grupo, pues están la mayoría de las amigas que en ese primer momento me apoyaron. ¿Cómo fue como evolucionar en esa parte de tú solita a delegar ciertas cosas? Sí, bueno, siento que sí fue terrible, pero... Sí, fue muy complicado. La verdad es que comenzó porque, pues es complicado al inicio. Sí, decir, claro. como aceptar que vas a compartir. Yo hago siempre la analogía con un bebé, como que alguien más va a cuidar a tu bebé, porque sientes que solo tú sabes a tu bebé, solo tú lo entiendes, tú sabes que le duele o qué significa cuando llora. Pero aunque al inicio fue un poquito forzado, la verdad, porque pues claramente en estos 3 años como en blanco que tomó que Acare se reconstruyera bien, pues a mí me seguía dando hambre. Entonces yo tenía que seguir trabajando. Claro. Y era consultor externo para Grupo Bimbo. Ya. Y pues llegó un momento en que había proyectos muy grandes. Y entonces yo dije, no estoy pudiendo, no estoy logrando dobletear el turno efectivamente. Y bueno, con el ingreso que había crecido en Bimbo, dije, ya puedo pellizcar tantito de esto para dar de este lado a una persona adicional. Entonces fue la primera vez que llamé a alguien. Y la verdad es que en esa ocasión, esa primera persona a la que le hablé, yo me reconozco, o sea, yo no sabía completamente cómo delegar o cómo dar confianza o cómo dar indicaciones. Y en esa primera ocasión, con esa primera persona no funcionó. Y pues uno siempre tiene que voltear a ver lo que no funciona de manera interna, ¿no? Y yo sé que fue eso. No, yo no di una directriz firme o hubo cosas que no estuvieron bien. Pero ahora la verdad es que Acares no va muchísimo más allá de lo que yo puedo hacer, de lo que yo sé hacer, de lo que y de lo que a mí me gustaría que fuera. Porque si bien uno de los motivadores que yo tuve cuando comenzó todo esto era pues estar bien yo, como pues yo quiero mi negocio. Ha ido migrando la idea, la inspiración, el concepto, a que ahora a mí me entusiasma muchísimo que Acare sea un centro de trabajo digno para que crezcan las personas. No solo porque sea nuestro eslogan de dientes para afuera, sino que sí es, de verdad tengo muchos deseos y planes y esfuerzos para que también sea interno, como que las personas crezcan dentro de Acares.
en un ganar-ganar, porque claramente, al menos a lo que estamos creciendo ahorita, todavía en baby steps, pero pues ya creciendo, ya hay trabajo, ya hay clientes, ya hay recurrencia, es gracias a, no a mí, para nada para mí, Ok. sino a otras personas. Y comentabas que esta parte de la primera delegación, primero Ujú. delegar a una Un persona epic fail. no funcionó No. como tú lo esperabas. ¿Cómo fue ese transición a darte cuenta de a lo mejor tus errores como líder y cómo llegó a lo mejor la persona que dijiste, ¿sabes qué? A ella sí le voy a enseñar bien, sí le voy a como formular muchas cosas. ¿Cómo fue esa transición? Mm, creo que también depende mucho de, pues sí o sí tienes que conectar Ujú, con las personas. claro. Em, y al menos desde mi perspectiva, desde cómo lo vivo yo, para con Acares, lo más importante es conectar desde la confianza. Ujú, El, el tener confianza de decir, cuida a mi bebé. ujú, Entonces, eso ayudó muchísimo para poder delegar muchísimo más, que las personas tuvieran libertad de gestión, pero de manera interna como en un afán de responder también un poquito más técnico, creo que una delegación efectiva, más efectiva, porque todavía puede llegar a hacerlo mucho más, es a partir de que Acares también empezó a tener procesos más definidos. ya. El somos una pymecita, lo vuelvo a decir, pero tenemos manuales para todo. Ujú, O sea, el manual de redes, el manual de team building, el manual de todo, o sea, de capacitación, de cómo se mueve el sitio web, absolutamente todo está, ujú, con indicaciones, con bitácoras de cambio, con linkeado para dónde te tienes que ir, y entonces tener ese conocimiento de tus procesos, el saber que están registrados, una gestión correcta del conocimiento, ujú, hace muchísimo más fácil que se le pueda abrir la puerta a nuevas personas que lo entiendan y ujú. que, al menos desde mi rol, que yo tenga, confianza, tranquilidad de que las cosas se están moviendo conforme a una estructura, que a lo mejor la estructura no está bien y se propone un cambio, una modificación o alguna mejora, pero eso es traqueable, es posible gracias a que hay un registro previo. Ok. Entonces, creo que es esa combinación. Y me imagino que para poder sacar todos estos procesos, tuviste que pasar por muchos pasos, ¿no? Por muchas, a lo mejor, pruebas y errores, a lo mejor, como reformulaciones. ¿Cómo fue ese íntere igual en la misma? De a lo mejor empezar, reformular y ya tener como la base completa para que la gente entienda qué sacar es, o los internos sepan qué sacar es. Pues sigue siendo, la verdad, sigue siendo un proceso mm, pues sí, pues de mejora continua, tal Ujú, cual. En, por ejemplo, ayer estábamos en la revisión de la estructura que tenemos para un evento en la semana que viene, y pues vas revisando punto por punto, y en ese revisar que dices, esto se puede mejorar, ujú, y si cambiamos ok, esto y muévele acá, entonces el estar revisando, cuestionando, siempre funciona. Obviamente, el vicio de mover todo el tiempo también sufre, ¿no? Porque entonces nunca nada va a estar perfecto, claro. pero, pero desde una mentalidad, desde lo más básico de la agilidad, es importante saber que, bueno, o sea, si puedes mejorar el proceso un 1% simplemente moviendo este vaso de aquí para acá, Ujú, va a valorarlo. Y ya luego sigues mejorando el 99% de lo que falta. claro. Entonces creo que así va a funcionar. Me gusta porque siento que Acares funciona tanto interno como para externo, porque tú compartes tu ideología de empresa para otras empresas. Sí, es como la parte de apoyo organizacional, pero igual compartes tu ideología de mejora de personas, de a lo mejor dar un propósito al empleado, a la parte de un poquito más abajo, pero pues lo comparto mucho con Acares, como que siento que es lo mismo y lo compartes estas empresas y es el modelo de negocio, lo que quiero intentar. Sí, pues creo que sí es muy concreto. Ahorita que me lo preguntas, creo que sí. eh, me voy a pegar la estrellita de que sí, que acá es congruente. O sea, que todo eso que nosotros proponemos a las empresas de mejora desde la parte de sus personas, lo van también incorporando acá. Y si se puede, pues se puede. Es la, la meta, que sea un buen lugar. Claro. Ujú. Y lo mismo, el mismo motor que tienes para Caries, lo tienes para otras empresas, como diciendo la parte de quiero mejorar
el entorno donde se desenvuelven las empresas o desenvuelve algún capacitador. Si te refieres a que si es lo que le compartimos a nuestros clientes, sí, tal cual. Obviamente, igual otro comensal, el trabajo siempre es customizado, es muy desde el entendimiento de qué realidad tiene cada empresa, cuáles son sus alcances, qué buscan y demás. Pero este discurso del bienestar organizacional, de un liderazgo positivo, del que crezca la persona para que crezca la organización, es totalmente, vuelvo a decirlo, congruente. Justo es lo que iba a preguntar ahorita, o sea, ¿cómo es el proceso para que a lo mejor una empresa grande, o sea, te marca y te dice, ¿sabes qué? Busco que eficientar procesos, ¿no? Busco que la gente sea más feliz. Ellos te dicen qué necesitan de ti, o tú le dices, ¿sabes qué? Te recomiendo que hagamos esto, esto y esto, o esto. Pues, actualmente la mayoría de las empresas nos buscan porque quieren un team building, que es hacia lo que el año pasado vimos, esto está funcionando, pues métele con todo. Entonces, el año pasado le metimos con todo eso y efectivamente hoy es la mayor. Es nuestro producto estrella, es lo que más nos mueve. Pero ciertamente en esta mejora continua estuvo bueno. Ya tenemos el team funciona, ya necesitas darles pequeñas con nosotros. Pero tanto desde la parte de que le aportamos como de que el negocio sea próspero, Claro. pues lo importante es extender la oferta, ¿no? Que no solamente se quede chiquimilde. Entonces, el proceso ideal, que no siempre es que llega al lead, que al prospecto, que viendo de quién siempre van a querer, que siempre van a llegar con un team building porque es hasta donde tenemos las campañas, ¿no? Ya. Llegan con esto, obviamente desde que nosotros les presentamos cómo se trabaja el team building, les compartimos que es un trabajo customizado, que tiene de hecho estudios de posgrado de por medio, una tesis que se está armando de por medio, queremos entender lo más social de la organización. Antes de hacerlo, Claro. se hace el team building, sin la cotización verticosa, que siempre es un gran placer. Y lo que hacemos es ahora tenemos el enfoque mucho hacia eso, justamente para lo que te comenté. Es después del team building buscar una sesión adicional con ellos, compartirles qué se trabajó, qué funcionó y qué podría seguir funcionando. Claro. Y entonces les compartes qué podría aportar esta mejora desde las personas y de qué manera nosotros podríamos acompañar. Entonces hay un poquito de, pues, nuestro paso comercial. Sí, es como decir, ¿sabes qué? Ya te hicimos lo que pediste, que funcionó, salió bien, y ahora te recomendamos, vimos esto, y te recomendamos que hagamos esto con nosotros, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, qué bueno que le mencionas la parte donde nosotros damos como este promo de, mira, también lo cosas esto te la ofrecemos, ¿no? Como también tenemos este detergente, casi, también les ponemos una serie de recomendaciones que ellos pueden hacer de manera 100% interna. Con esta filosofía de que no solamente como ven y cómpramelo allí, sino que mira, si aprietas un poquito esta tuerca, va a funcionar, muévela. Entonces, les compartimos una serie de recomendaciones desde el desarrollo organizacional internas muy sencillas, pero que les puede funcionar. Y ya con eso nosotros garantizamos la entrega de tu trabajo cerrado, o sea, está la intención de mejora, mira lo que hiciste, pero también, pues les dejamos esta pastillita de, si quieres, te la presto. ¿Como asesorías previas o como recomendación final? Este reporte que te digo es al final. Okay. Es al final. Ya ha pasado siempre, pues es lo padre que dicen, no, sí quiero lo otro, ¿no? Y pues así es como se extiende la relación, que volviendo a hablar de la parte de negocios, de la parte comercial, o sea, un cliente recurrente están pasando a ser al mundo, como de sí, hice, mires más. Y pues habla de mucho, ¿no? De que el trabajo estuvo bien hecho, de que el seguimiento se hizo bien. Y creo que es lo que los clientes se queremos tener, ¿no? Porque el camino para tener un cliente es larguísimo, es costosísimo. Y si no lo puedes volver, entonces son desperdicio. Sí, claro, ¿para qué vas a gastar en ads si no llega a más clientes, no? Sí. Claro. Los dejo a la primera. Sí, exactamente. Me gustaría saber en qué, bueno, cómo fue como complicado esta parte de hacer a team building que no salió como a lo mejor tú esperabas.
y qué aprendiste de ese proceso para que ahorita ya lo hagas perfecto. Sí, tengo el ejemplo. Alguna vez hicimos un team building para... Bueno, mejor no digo. Hicimos un team building. Y en esa ocasión el cliente tenía mucha prisa porque ya se hiciera. En ese momento, pues era 2024, pues uno va aprendiendo, ¿no? Pero yo dije, padrísimo, ¿tiene prisa? Pues entre más rápido mejor. Como que solamente pensaba en que ya que sea el team building y que sea el negocio. Y entonces hicimos el team building sin un reconocimiento previo del equipo, sino un poquito de diagnóstico. Así que llegamos con un team building armado al aire. O sea, casi como, tengo 7,000 importes, ¿no? A ver si te queda. Y armamos un team building con temática olímpica. Y pues, una temática olímpica que te dice, como a primer aire lo que piensas es primer lugar, sí, pero claro. Tercer lugar, o sea, competencia. Así que de cierta manera, en el discurso del team building, la gente lo empezó a tornar, y la verdad es que nosotros también, hacia que compitieran. Así como, a ver, casi quién llega más rápido por la pelota. Y pues, terrible error, porque justamente por no haber hecho el diagnóstico antes, por no haber entendido al equipo, resulta que esa parte de la competencia, del fervor por ganar y del ardor por perder, era algo que ellos temían muy puesto, porque pues así era la dinámica de la empresa, y tenían ciertos chips de favoritismo, de siempre lo dejas ganar a él. Entonces llegó un punto en el que el team building fue así como, o sea, prácticamente hicimos que se pelearan. Y, no, terrible, así no. La verdad es que logramos, pues volver a bajar la energía, que se dirigiera hacia otro lado. O sea, el team building acabó estando bien. El siguiente esfuerzo igual nos volvió a llamar. O sea, ya no. No fue nada mal. No, a gran escala no fue nada malo, pero uno como consultor con la expectativa de calidad que viste en tu trabajo, claro, te das cuenta que hiciste algo pésimo. O sea, como, pues no, así no se hacen las cosas. Y bueno, a mí me encantaría decir, no, nunca me he equivocado, pero sí, esa vez nos equivocamos mucho, pero la parte padre, bueno, yo la sí lo respeto, es que pues aprendimos y ya nunca hacemos un meeting así como sin reconocer antes al equipo. Ok, o sea, digamos que el proceso para hacer un team building o para, a lo mejor, la parte para Hackers es reconocer qué es lo que quiere el cliente 100%, ¿no? Conocer a la empresa, conocer a los empleados que están ahí y qué es lo que necesita, ¿no? Quiero entender. Sí, creo que lo único que aprendí de lo que me dijiste es que no solamente es que quiere él. Un buen consultor, que aún estoy en el camino de que nos convertamos en uno excelente, no solamente te va a dar lo que quieres, sino que va a tener la capacidad de identificar también lo que necesitas y el valor moral y profesional para decirte, hey, quieres esto, pero no te funciona, necesitas esto. Entonces es hacia también reconocer como, si tu papá pues, te están hablando como un externo, no necesitas darles más de lo mismo, porque si no, pues que le hablen interno y que sigan en sus vicios y todo te seguirá de taller. Claro. Necesitas pues tener este ojo observador y este temple para decir, no, esto no funciona. Pero pues ese se tiene que agresar. Y es complicado, ¿no? Porque directamente vas a elegir como directores que tienen a lo mejor el ego muy alto, o sea, personas que luego son complicadas de tratar. ¿Cómo tratas con un cliente que es a lo mejor complicado? Pues lo más difícil es cuando con el diagnóstico, con la ejecución del team building, nos damos cuenta que el problema de la organización es el líder. Y es como al que le vas a preguntar, o sea, sí. El que te pagó, el que te habló, y te das cuenta que él es el que está metido con la dinámica extraña. Y pues me acuerdo que la primera vez que pasó es como, ¿cómo le voy a poner en el reporte esto? Y entonces ahí toca una combinación muy buena entre ser diplomático, pero también ser franco y profesional. Claro. Entonces, es tal cual decirle la verdad, pero palabras correctas, tiempos correctos, como trenzado entre
te digo esto que no te gusta tanto, pero te digo esto que sí está bien. Es un mix entre, sí, ¿cómo lo voy a decir? Entre ser diplomático, estratégico en la parte como de la comunicación asertiva, emocional, pero también sin vender, que porque Claro. a veces confiando en que la gente tenga juicio, les va a valer mucho más y van a ver con muchísimos mejores ojos el que tú hayas podido identificar y decir y seas franco, decir, esto no te funciona, y seas tal lo estás haciendo. Y digamos que esta parte de dirigirse a un cliente complicado, ¿tienes igual un team building o algún proceso para líderes, para ejecutivos, para cómo tienes como Todo se adapta, todo se adapta. Se adapta tanto al objetivo que tiene la organización en general, se adapta al público, como lo dijiste bien, o sea, si son líderes o directivos, es personal operativo, se adapta al momento de por qué lo están haciendo, o sea, es muy distinto que hagan un team building porque es Navidad. Sí. Y porque le están cambiando por su posada, a que lo hagan porque tienen un problemón de comunicación y ya se están peleando. Entonces, tal cual, siempre le decimos, se customiza. Nosotros, en total, si sumara todo, son como 200 actividades las que tenemos. Okay. Entonces, es decir, ya me dijiste que me duele esto. Entonces, a ver, casi, abro mi farmacia y hago la continuación en qué actividades y con qué reflexiones y hacia dónde que funciona. Ok, wow, muy interesante y qué chido. ¿Cómo compartiste una experiencia que fue complicado en un team building? ¿Cómo ahora quiero saber la otra parte? Una experiencia que a lo mejor te marcó de manera positiva en un team building que has hecho. Los últimos team buildings que tuvimos el año pasado, la verdad es que salieron muy bonitos. Y decir que salieron muy bonitos es una combinación entre que en la parte de la estructura, de la logística que nosotros tenemos que tener, porque es un evento, es manejar gente, es manejar tiempos, materiales y demás, todo sale así. El punto, ¿cómo que tú ves que las personas conectan con algo? O sea, que algo de lo que se hizo, de la integridad de lo que se dijo, hizo que les cambiara el semblante, que se acercaran con alguien a hablar, que se pusieran a llorar, no, o sea, arriba, o sea, cuando lloran, es como, no sé, si me tiras un gol, es como, sí, no hace estos, no sé cuál es la palabra o el sustantivo para decir, estas reuniones donde a fuerza tienes que llorar y, sí, así, no, para nada va hacia ese... Como un encuentro, ¿no? Espiritual, o sea, no es así. Pero cuando ves que les conmovió algo respecto a que pudieron volver a hablar con esa persona con la que se habían peleado, porque en una dinámica les tocó compartir algo, es muy especial. Entonces, sí aporten, o sea, sí va a ser que mañana cuando vuelvan acá abajo, cambia, se vean diferente, sea algo. O sea, para hacer un buen trabajo hay que reconocer sus límites. Y un team building tiene un efecto temporal si no se le da un seguimiento, porque es un momento nada más. Pero eso está bien estructurado. Y si le das seguimiento, entonces garantizas ese 1% de cambio que va a hacer que toda la dinámica mejore. ¿Y cómo es este seguimiento por parte de las empresas? O sea, tú les das como a lo mejor una información de, ¿sabes que si pasa esto otra vez, ya sabes cómo manejarlo? O sea, ¿cómo es esa parte de seguimiento? Nosotros damos documentación de lo que se trabaja. Desde el inicio, en este diagnóstico que se hace todo un reporte de los resultados que tuvo este diagnóstico, que se le envían a las organizaciones. Una vez que se hizo el team building, nosotros siempre buscamos no perder ahí que no se cierre ahí la relación, sino que dentro de la misma de inversión hay otra sesión adicional, más corta con los integrantes que sirven en el team building para allá desde otro espacio, con un poquito de 1 o 2 semanas que hayan pasado, volver a hablar con ellos de qué tal estuvo, qué sentiste que pasó. Y esa sesión adicional, que aunque es cortita, mueve mucho el cómo te llega el team building. Claro. Y después el reporte que te comenté que damos de cierre, donde están todas sus recomendaciones de, a ver, ya se movió tanto la tierra por acá, no la solo que siguen lo regando, ya sea que lo quieras hacer tú solo con estas técnicas que te damos internas, a que si quieres que te acompañemos, pero no lo sueltes. Entonces, es todo encadenado lo que hacemos. Y
bueno, quisiera saber igual si hay como un cierto límite, como de tiempo, porque siempre pasa, ¿no? Que en las empresas cuando tienes un team building, una plática, algo que te motiva, es un boom de energía y de repente baja. Y de repente otra vez, ¿cómo puedes controlar esa parte tú como dentro de esa industria? Que la energía pues siga constante. Pues lo que podemos hacer de nuestro lado cuando solamente tenemos la computación de el Team Building, es que esta sesión de Simón que te comparto se hará máximo de 1 a 2 semanas después, porque Ok. sí, el factor que pues importante que Sí. realices. Y sí o sí, el deporte de cierre que damos se da máximo 5 días hábiles después, Ok. porque tal cual tiene las recomendaciones de qué continuar haciendo. Entonces, esta sesión donde entregamos el mini proyecto completo, lo damos máximo 5 días hábiles después, para tal cual, lo que dices, que no sé que no se muera esta chispa. Claro. Ujú. Y igual quisiera saber, bueno, la parte de próximos sacares es lo que hace Jares, ¿no? Pero igual quisiera saber tú, Claudia, cómo es tu día a día dentro de esta mente emprendedora, esta mente ya de líder de empresa. ¿Cómo es tu proceso o cuál es tu rutina que compartes todos los días? Ujú. Ay, qué pregunta en la que voy a quedar tan más mal. Porque creo que lo tengo muy de severo. Yo recuerdo que alguna vez hace como un año estaba platicando con alguien y le dije, ¿sabes qué? Es que me llamo Claudia Cespí. Y si tengo que hacer que Claudia sea alguien y que Cecilia sea otra, porque es muy fácil se me pase como Venom. Sí es Venom, ¿no? Sí, es el que se cambia. Ajá, sí, el que estoy en una fiesta o algo y de repente voy al pensamiento de, y si le metes a esta otra parte, y eso está loco. Y me molesta mucho porque no solamente desde la parte de que se me interrumpe a mi vida personal, Claro. sino también de que desde que yo sé que, claro que dejas de ser eficiente y asentivo cuando tienes esta fatiga de siempre estar dándole vueltas a lo mismo. Claro. Al menos lo que he logrado a este paso, bueno, a esta altura, es que los sábados sí creo que prácticamente sí no lo pienso. O sea, Ok. entre muchos factores y personas que ayudan, los sábados sí, como que afortunadamente he logrado ignorar. Pero amanece el domingo y el domingo ya es. Entonces, es una semana como de domingo a viernes en la tarde, Ok. en donde, ajá, o sea, como que yo no distingo que la jornada se termina a las 5 de la tarde, pero igual, Ok. o sea, no, como que la jornada existe todo el tiempo, así como me acuesto antes de dormir y no te imaginas, no sé, como qué tengo que hacer, o estoy en el gimnasio y pienso, sí, le voy a decir esto a tan persona, así, todo el tiempo, así, o contesto mensajes, o hago cotizaciones en la bici y el gimnasio, así como todo el tiempo está en todos lados. Entonces, eh, la respuesta a esto, ojalá la gente lo escuche con ojos de qué no hacer y te pongan en los comentarios recomendaciones para que hago, para que esto ya no pase. Pero sí, he avanzado en que sí, mi cerebro ya puede los sábados descansar. Y eso está matrísimo, porque sí es una motivación de ya, voy a Sí, dejar de claro. pensar. Y bueno, siento que ahorita dijiste que vas al gimnasio y todo eso, siento que igual es parte de una rutina. Y la parte de ser como sobrepensar mucho, de a lo mejor estar siempre enfocado en la empresa, siento que, bueno, no está mal, pero hay como dividido por bloques. A lo mejor si gimnasio puede contestar, pero por cierto límite de tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo que hago mucho es tener como, sí, muy metódico o muy como reglamentario la parte de los tiempos. Soy creativo, me parece una persona muy creativa, pero igual antes era muy desordenado mis tiempos con todo lo que hacía y sobrepensaba mucho y explotaba mucho. Pero lo que me ha ayudado mucho es controlar la parte de los tiempos. A lo mejor en las mañanas, 1 hora para ejercicio, 1 hora para tal cosa. Y la ansiedad está ahí. O sea, yo sé que a lo mejor antes me pasaba como de tengo que compensar, tengo que las cosas, pero pues se va calmando. Y Ujú, poco a poco, como todo está en la parte del cerebro, todo está en saber ujú. respirar y está. Y así como para no acabar con una mala respuesta, eh, creo que algo que te sirve mucho es la agenda. O sea, Claro. existen agendas digitales, Ujú. las odio, yo no uso eso. A mí me encanta el ejercicio de que el lápiz, la pluma, roce la libreta y el anotar ahí los pendientes, esta satisfacción de tachar los pendientes en la agenda.
me ayuda en la parte de gestión del tiempo, de los objetivos. Pero pues que no servir la recomendación de dejar recomendaciones ahí. Adelante, genial recomendación. Dile, Diana, claro. Ocupo. Y igual para cerrar esta parte del podcast, me gustaría preguntarte, esa pregunta siempre deja pensando a mucha gente. Siento que es como clave, ¿sabes? Para ver si igual te pasa, ¿no? Si pudieras resumir en una frase como si fuera una mantra, tu impulso creativo, ¿cuál sería? En un mantra, mi impulso creativo. Sí, eso es una pregunta complicada. Un poquito, sí. Sí. ¿Qué te han contestado? Pues me han contestado, hoy en la mañana me contestó, nunca dejes de soñar. Este chico que se llama Bray Flores, es productor de música de Ciudad de México, y me decía, nunca dejes de soñar. ¿Y te dije por qué? Me decía, porque pues es como, decía, es muy emocional. Y él sigue mucho sus sueños y nunca deja de soñar para que poder crecer esa parte de emprendimiento, porque igual tiene una casa productora. Y era para ese sueño. Y decía, nunca dejes de soñar. A lo mejor el siguiente año tendrás un Grammy. O sea, nunca dejes de soñar. Ok. Una frase. O sea, no desde acá, desde yo, Claro, desde Claudia. desde mí. O Cecilia. ¿Quién quiere? Ajá, que quiera que conteste. Mi impulso creativo. Creo que en este punto de mi vida es no lo hagas solo por ti. Ok. Entonces, Desde este punto de vida. en este momento de mi vida es no lo hagas solo por ti. ¿Por qué? Porque el tener personas que me importan, que con las que quiero compartir, es lo que es comer ganas. O sea, el sentir, o sea, desde lo más pequeño que es como, ay sí, o sea, como te voy a invitar a comer o te voy a dar un Infonavit desde el lado que sea, desde el lado que sea, eso es lo que hace que diga así. O sea, que en este punto de mi vida que me levante de la cama, de lo que sea, como no hacerlos como si localizara mis ganas en mí, estoy segura que ya no estaría celosa. Órale, qué bonito. Y igual para cerrar justo, ¿alguna recomendación que le darías a una chico que quiere emprender? Pero realmente es esto, está de moda esta parte de emprendimiento. Y sí me ha tocado donde trabajo todo eso, saber o escuchar gente que dice, pues quiero emprender, pero ¿por qué? Porque quiero ganar dinero, porque quiero dejar de trabajar. Solo tener un propósito claro. Pero hay gente que sí tiene un puesto de quiero ayudar a la gente de la Sierra de Cuela por qué tal cosa, ¿no? O sea, ese tipo de gente que realmente quiere enfocarse, ¿qué le dirías? Sé constante. Probablemente, lo mencionaste hace rato, haya gente a la que yo te dice a mí no es muy sencillo, pero altamente probable que no sea así. Y si el enfoque está claro, si sí va a aportar, entonces lo único que queda es ser constante. Claro. Y no ser constante a lo absurdo, como de, sí, como en la necedad, sino ser constante cuestionándote, como, ok, no funcionó esto, lo voy a volver a hacer, pero ¿qué voy a hacer diferente? O necesito hacer esto, le voy a echar ganas agarrándome de qué herramientas. Entonces, el no rendirse, pero de una manera inteligente, es mi consejo maestro. El que a mí me funciona y en Paula le funciona. Muy bien, Clau. Pues muchas gracias por tu tiempo. No, a ti me disfruté mucho. Bien.